Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Esta clase va a ser muy básica. Vamos a iniciar con anatomía humana, pero las generalidades, ya y los principios fundamentales de la anatomía. Estos conceptos básicos nos van a ayudar a ir entendiendo y profundizando en cada clase, ¿sí? Entonces, antes de irnos de lleno con la clase, les quiero mostrar lo que vamos a hablar hoy. Vamos a intentar definir las ramas de la anatomía, porque la anatomía no es solamente el estudio del cuerpo humano como lo conocemos generalmente, va un poco más allá. Vamos a revisar algunos métodos de estudio anatómico, repasar los niveles de organización del cuerpo humano y, si alcanzamos, ¿cierto?, revisar un poquito de terminología anatómica básica. ¿Ya? Como les mencionaba, esto es muy importante. Piensen que esta es la clase 1 de su curso de anatomía o la clase introductoria, ya la clase introductoria, la presentación que tienen el día 1 de su clase de anatomía. Entonces es muy importante que también lo que aprendan acá lo puedan ir reforzando con sus clases o al revés, si en algún momento tuvieron anatomía pero hay cosas básicas que se han olvidado, esta presentación igual les va a servir para eso. Bien, entonces vamos con la definición y las ramas de la anatomía. Cuando hablamos de anatomía, la anatomía propiamente tal viene de un concepto del griego que era anatomé, que se traduce al español como disección, ¿ya? La anatomía, ¿por qué se relaciona con la disección? Porque cuando empiezan los estudios anatómicos, de manera casi ilegal, porque así comenzó. Imagínense ustedes en muchos siglos anteriores, cuando las personas médicas necesitaban estudiar, em, iban a buscar cadáveres y empezaban a cortar los cuerpos para estudiarlos, ¿ya? Hubo una época que esto llegó a ser ilegal y tuvo que regularse esto, ya a medida que fue pasando el tiempo. Recordemos que la ciencia y la medicina no siempre tiene como un pasado muy limpio o muy lindo, pero que sus avances generalmente nos ayudan a poder ir profundizando y conociendo también estos avances, ¿ya? Entonces, diseccionar, partir, dividir. Entonces, para poder conocer el cuerpo humano había que dividir, ¿ya? Diseccionar, cortar partes del cuerpo. Pero ¿por qué ocurría esto? Porque la anatomía no es solamente del cuerpo humano desde el exterior, desde lo que podemos ver, sino que también de lo interno, ¿ya? Como dice acá, la definición que podemos dar es que es el estudio de la estructura y la forma del cuerpo humano, que proporciona conocimiento esencial para la ciencia médica, ¿sí? Pero la anatomía también se puede definir como una rama, en este caso como de la biología. em, Se puede decir que la anatomía es parte de una ciencia, ¿ya? Es muy antigua la anatomía, es una ciencia y es una ciencia básica desde las áreas de la salud. En este caso siempre se habla desde la medicina, ¿ya? Pero cualquier profesional de la salud debe pasar por anatomía. Es importante conocer la estructura del cuerpo humano para cualquier profesional de la salud, ya que desde acá, desde este curso en adelante, se basa todo su conocimiento médico o biomédico, ¿ya? Como dice acá, la importancia de la medicina es comprender esta anatomía para el futuro diagnóstico y el proceso de salud de enfermedad de la persona. Entonces, vamos a tener anatomía macroscópica y anatomía microscópica, ¿ya? La anatomía macroscópica es todo lo que podemos observar de forma, como dice el concepto macro, es que es grande o amplio, ¿ya? Entonces son estructuras visibles. Por ejemplo, yo observo manos, ¿ya? Eso sería una estructura macroscópica. Pero si quisiera revisar la anatomía, la forma que tiene una célula, eso sería microscópico, porque de hecho incluso no solo con el concepto micro que es pequeño, sino que también utilizaríamos
microscopios especializados, ¿ya? Bien, entonces tenemos anatomía macroscópica y microscópica. Vamos a quedarnos con la macroscópica y enfocada a la anatomía humana, porque podemos también estudiar anatomía de las plantas, anatomías de los animales, ¿sí? Etcétera. Entonces nos vamos a quedar con anatomía humana. ¿Cómo se relaciona con las otras ciencias o con sus otros cursos? La anatomía es la base ya de las otras ciencias y es una ciencia básica de la medicina. Necesitamos conocer cómo se llama la estructura para después saber cómo funciona esa estructura y en algún momento cómo se enferma esa estructura. Entonces ahí se relaciona con la fisiología, que es el funcionamiento ya natural. Cuando hablamos de fisiopatología, hablamos del funcionamiento patológico, ¿ya? Dice conexión con la histología. La histología es el estudio ya de los tejidos del cuerpo humano. Entonces también es importante saber anatomía, porque la anatomía, ¿cierto? Una estructura humana se compone de ciertas estructuras, de ciertas células, ciertos componentes, ¿ya? Una agrupación de células es un tejido, una agrupación de tejidos es un órgano, ciertos órganos generan un sistema, ¿bien? Y entonces así se va configurando o conformando el cuerpo humano. ¿Y por qué habla de la integración de la embriología? Porque la embriología es el estudio del desarrollo desde cuando está en embrión, en el vientre materno, hasta su concepción, ¿ya? O sea, la forma que tiene el embrión dentro de la madre también es importante porque desde allí vamos a tener el origen de las estructuras anatómicas, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué métodos de estudios anatómicos tenemos? ¿Ya? Estos métodos de estudios no es para que ustedes estudien esto, sino que cuando ustedes sean profesionales o si ya son profesionales de la salud, van a utilizar a lo mejor algunas de estas herramientas técnicas para estudiar la anatomía de sus pacientes o de sus usuarios. Bien. Métodos de estudio, podemos hacer otro video respecto a eso, ¿ya? Pero por esto es importante también saber anatomía y conocer estos exámenes o estas herramientas, porque como profesionales de la salud nos vamos a ver relacionados con esto, ¿sí? Como nadie tiene la visión, ¿cierto?, de rayos X para verle los huesos a los pacientes, entonces necesitamos estas maquinarias, estas instrumentarias para poder observar. Entonces los rayos X son una técnica de imagen rápida que muestra tejidos óseos principalmente, ¿ya? La tomografía axial computarizada o TAC produce imágenes transversales. Ahora vamos a ver que también en la anatomía vamos a tener planos y ejes, ¿ya? Y esto también va a ser importante para la toma de exámenes, porque a un paciente se le pide solo un examen, por ejemplo, por anterior o solo por posterior, o a veces solo por lateral. Bien, va a depender de qué estructura anatómica quiera observar. También está la resonancia magnética o la RM, ¿ya? Que vamos a obtener detalles más detallados de tejidos blandos. También me faltaría aquí agregar como otras herramientas como ultrasonidos, ¿ya? No solamente existe el ultrasonido maternal o fetal, ¿ya? También podemos usar un ultrasonido para ver una estructura anatómica para ver los componentes blandos, ¿ya? Así que estas son algunas de las herramientas, las más comunes. Faltaría agregar ahí los ultrasonidos. Entonces vamos con el nivel de organización estructural del cuerpo humano, ¿ya? Si es que hay dudas, pueden dejármelo en los comentarios. Igual esto está siendo una pincelada, ya una introducción como de la introducción, pero a veces con algunos conceptos podemos tener dificultades. Entonces, antes de empezar a estudiar el cuerpo humano, necesitamos recordar que el cuerpo humano se compone ya a diferentes niveles. Bien, entonces partimos con el nivel más básico y primitivo, que es el nivel químico y celular. ¿Ya? Entonces las células son las unidades básicas de la vida
y que estas células, al agruparse, ¿cierto?, de forma funcional, van a construir tejidos y órganos, ¿ya? Entonces esto es importante porque si solo estudiamos las células, los tejidos, las células agrupadas que forman tejidos, estaríamos hablando de una histología, ¿ya? Pero como estamos hablando de varios sistemas o varias agrupaciones, ¿cierto?, de sistemas en el cuerpo humano, estamos hablando de la anatomía como más superficial. Ahora a nivel tisular y de órganos, ¿cómo definiríamos los tejidos? Los tejidos, como hablábamos, son agrupaciones de células similares, tienen que cumplir funciones similares para el beneficio propio del organismo, ¿ya? O sea, por ejemplo, si tengo varias células que son A, todas estas células A se juntan y como son similares van a cumplir un objetivo específico en conjunto, ¿ya? Ahora, todas estas células A, como ya están agrupadas, ya formaron un tejido, van a darse cuenta que en otras partes ya del espacio hay otras agrupaciones de células A. Entonces, cuando hay varios tejidos de células A, se van a reunir todos estos tejidos y van a colaborar y formar un órgano, ¿ya? Entonces, varias agrupaciones de células forman un tejido, varios tejidos forman un órgano. Y así vamos a ir subiendo el nivel de organización. Entonces, ahora este nivel de organización más complejo es la organización de sistemas, ¿ya? Cuando agrupamos dos o más órganos con funciones relacionadas, generamos un sistema. Por ejemplo, el sistema respiratorio, ¿ya? Ustedes me dirán, el sistema respiratorio solo tiene un sistema, que son los pulmones. Sí y no. Los pulmones o el sistema no es el único que forma el sistema respiratorio, ¿ya? El sistema respiratorio nace desde las narinas, ya desde la nariz pasa por un conducto que tiene diferentes trayectos, diferentes nombres, ya va por la tráquea y va por la zona de los bronquios hasta llegar al órgano que son los pulmones, ¿cierto? Pero el pulmón o los pulmones tienen una célula específica dentro de ellos, ya que genera el intercambio gaseoso. Entonces, no es que solo los pulmones trabajen, ¿bien? Sino que van a ser una agrupación de sistemas, o sea, una agrupación de órganos que van a estar trabajando por el mismo bien, ¿sí? Yo sé que esto puede sonar un poquito quizás complejo o no lo explico muy bien, pero podemos pensar también en el corazón, el sistema cardiovascular. El corazón por sí mismo no es un sistema, es un órgano. De hecho, es un músculo el corazón. Pero el sistema cardiovascular significa que el corazón trabaja con los vasos sanguíneos para dar oxígeno, flujo y sangre ya a todo el cuerpo, ¿sí? Por eso se llama sistema cardiovascular, ya, o sistema respiratorio, por ejemplo. Entonces, varios órganos pueden generar sistemas, ¿ya? Ahora, ¿cómo estos sistemas colaboran entre sí? Porque vamos a tener, por ejemplo, varios sistemas dentro de un mismo cuerpo. El sistema nervioso, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema musculoesquelético. Entonces, ¿cómo estos sistemas van a colaborar entre sí? A través de algo que en biología se llama homeostasis, ¿ya? Que básicamente significa equilibrio. Tienen que tratar de mantener la estabilidad dentro del organismo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de organismo, hablamos de esto, de que vamos a tener una homeostasis dentro de un cuerpo o un estado de reservorio donde cada sistema va a colaborar entre sí, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes que tenemos una bolsa y en la bolsa colocamos varias herramientas que serían varios sistemas y la bolsa es el organismo, ¿ya? Entonces el organismo está completo cuando todos los sistemas colaboran entre sí, ¿ya? Entonces, repito, cuando el organismo está completo
es la organización biológica más alta, porque nosotros, nuestro cuerpo, funcionamos como una máquina biológica. Necesitamos que todos los sistemas estén integrados, ¿ya? Si los sistemas no están integrados, no funcionamos. Bien, entonces esto es importante, ¿ya? Porque en anatomía vamos a revisar anatomía de sistemas, de órganos, bien, anatomía por cortes, por planos, por organismos, ¿ya? Vamos a revisar anatomía externa, interna, bien, entonces vamos a ir revisando uno por uno de estos sistemas. ¿Cómo van? Bien, puede ser un poco abrumador, pero de a poquito vamos a ir revisando más cosas. Entonces, la terminología anatómica básica ya va a ser la siguiente. Para estudiar la anatomía de esta organización más alta que es el sistema biológico, el cuerpo humano, vamos a necesitar hablar de la postura, ¿ya? Y no estamos hablando de que la postura es qué tan agachado o estirado estemos, no, sino que va a ser un punto ya de inicio anatómico y de referencia anatómica para todo lo que vayamos a estudiar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de postura anatómica, ¿ya? O postura corporal, bien, el concepto como más conocido es postura anatómica. Vamos a hablar de que hay una persona, ¿cierto? Que está erguida porque está de pie, está en bípedo, ¿ya? Tiene los brazos estirados. Aquí la imagen no me ayuda mucho porque la persona está con los brazos hacia arriba, la postura anatómica va con los brazos hacia abajo, ¿ya? Entonces, las palmas están hacia anterior, los pies miran hacia adelante, la mirada está hacia el horizonte, cabeza neutra, ¿bien? Y esta sería la postura anatómica. ¿Para qué me sirve? Para hacer un punto de referencia, ¿ya? Desde ahí vamos a estudiar varias cosas, por ejemplo, los movimientos, los planos, los ejes, e incluso dónde están ubicados algunos órganos o sistemas en base a la postura anatómica, ¿ya? Es importante la dirección de la mirada, dice aquí, porque la mirada está hacia adelante, como ya hablábamos, como mirando hacia el horizonte. Esta es la postura universal, ¿ya? Y la mano y los pies están juntos, con la palma de las manos y los pies hacia adelante, orientados, ¿cierto?, hacia el cuerpo. Entonces, acá en la imagen mostramos un modelo anatómico del sistema musculoesquelético. Ya esto como rojo es músculo, lo blanco es hueso, lo amarillo es nervio, lo rojo es arteria, lo azul es vena. Esto es una representación general, ya no es que el cuerpo tenga estos colores, por si acaso. Son una representación general. Bien. Claramente como hay harto sangre, hay harta hemoglobina, generalmente cuando estamos vivos podemos ver, ¿cierto?, que nuestra sangre es roja, por ejemplo, ¿ya? Pero los estudios anatómicos en cadáveres, por ejemplo, no se ve con nada con color, ¿ya? De hecho, se tiene que hacer un proceso de tinte. Bien, entonces generalmente ahora se trabaja con macromodelos anatómicos y los macromodelos o las maquetas, como se les dice, ¿cierto? Son estas. Acá hay una, ¿ya? Y luego, por ejemplo, anatomía ya vamos a empezar a identificar que este es un músculo, ¿cierto? ¿Cómo se llama el músculo? ¿Cómo se llama cada uno de ellos? Y luego vamos a ir profundizando de dónde nace, a dónde llega, su función, etcétera. ¿Sí? Pero antes de llegar a eso, es importante revisar los planos y ejes del cuerpo, ¿ya? Los planos anatómicos principales serían plano sagital, frontal, transversal, ¿ya? Como dice acá, todo lo que es plano y eje son cortes imaginativos o imaginarios, ¿ya? Son proyecciones visuales de cómo estaría cortado o diseccionado el cuerpo, ya en anatomía humana, ¿sí? No es que nosotros vamos a generar algo así, no.
Em, Son cosas imaginativas para poder encontrar nuestra estructura anatómica. Entonces, voy a buscar después y les voy a subir imágenes de cada plano, cada eje, ¿ya? ¿Qué es importante acá? Que un plano anatómico tiene que estar relacionado sí o sí con un eje, porque un plano más un eje genera un movimiento, es como una ecuación. Plano más eje es igual a movimiento. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden hacer flexión de codo gracias a que hay un eje de movilidad y un plano de movilidad anatómica. ¿Ya? Ahora, ¿qué plano y qué eje es? Eso lo vamos a ir estudiando. ¿Sí? Porque para cada movimiento hay un plano y un eje. También vamos a tener términos direccionales de movimiento. ¿Sí? Em, Estos términos direccionales van a ser dependiendo de la ubicación. Cuando hablamos de que depende de la ubicación, es porque nuestro cuerpo humano tiene muchas partes. Entonces, en relación a qué estoy hablando, por ejemplo, yo voy a decir que mi mano está más lejos que mi hombro, ¿ya? ¿Por qué lo voy a decir así? Porque mi hombro está más cerca o está más apegado a mi cuerpo, a mi tronco, ¿ya? A la línea media de mi cuerpo, ¿sí? Las manos están más lejos, pero en anatomía no se dice lejos ni cerca, se dice distal y proximal, ¿ya? Son conceptos anatómicos o jerga anatómica que es importante a memorizar. Entonces, cuando hablamos de que algo está lejos, decimos que es distal. Cuando decimos que algo está cerca, decimos que es proximal, ¿sí? ¿De qué depende que sea proximal o distal? De lo que yo esté comparando. Porque, por ejemplo, el codo está más proximal que la mano, ¿cierto? La mano es más distal. Pero el codo es más distal que mi hombro, porque el hombro está más cerca de mi cuerpo, ¿ya? Entonces va a depender de que lo compare. Por eso dice que la ubicación es relativa. Y los movimientos corporales también tienen un nombre específico, ¿ya? No es doblar el codo o doblar la rodilla, es flexión de rodilla o flexión de codo, ¿sí? Entonces vamos a tener movimientos de flexión, movimientos de extensión, movimientos de rotación, de abducción y aducción, ¿ya? Todo esto lo voy a grabar en otro video, ¿sí? Recuerden que esto es como la introducción de la introducción, ¿ya? Para que no se estresen. Igual ustedes revisen o si ya saben, ¿cierto? Sobre estos temas pueden estudiarlo, revisarlo y dejarme comentarios si es que tienen dudas específicas. Bien, como esta era la introducción respecto a qué era la anatomía, la importancia de la anatomía, la configuración anatómica, por qué se estudia anatomía, etcétera, ¿ya? Entonces, la importancia de estudiar anatomía y las ciencias básicas ya de la salud o de las ciencias médicas es porque es la base fundamental para entender cómo se organiza la estructura del cuerpo humano y sus funciones, sus tejidos, sus órganos, sus sistemas, ya dónde están. Porque hablamos, recuerden que cuando hablamos cómo funciona o por qué se enferma, hablamos de otras ramas o asignaturas superiores. Pero antes de saber por qué me enfermé, cómo me enfermé, etcétera, debo saber el nombre de la estructura, debo saber qué elementos lo componen, cuáles son las características de ello. Entonces, esa es la anatomía. La anatomía es descriptiva. Recuerde que la anatomía es el estudio de las partes del cuerpo humano. Anatomía viene de cortar, ¿ya? Entonces, es fundamental para cualquier profesión del área de la salud o incluso cualquier persona que quiera conocer cierta profundidad las partes de su cuerpo o cómo se llama, ¿cierto? Las zonas de su cuerpo. Cuáles son los nombres adecuados.
Y también es importante comprender que es la base para tu futuro diagnóstico. Por ejemplo, yo soy fisioterapeuta o kinesióloga en Chile, en otros países se llama fisioterapia. Em, ya tengo 5 años de experiencia como fisioterapeuta y para mí es la base de mi tratamiento de rehabilitación, porque mi profesión se basa en el movimiento y entonces si una persona no se puede mover por una lesión, enfermedad, etcétera, necesito saber por qué no se mueve, cómo moverla, pero qué estructura anatómica está afectada, por qué se afectó, cuáles son los componentes que pueden generar estas molestias o dolores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un profesional médico no puede llegar a operar a alguien sin saber qué es lo que va a operar, ¿ya? Obviamente ahí está el razonamiento clínico de por qué estaría operando, pero no sé, si un estudiante de medicina que fuera a su práctica y le dijeran, ya, ¿dónde está el vaso? No creo que pregunten eso, pero si le preguntaran algo así de sencillo, debería saber dónde está el vaso, porque él como profesional médico, futuro profesional médico, va a tener que en algún momento, ¿cierto?, extirpar uno, ¿ya? Entonces, hay otras profesiones que uno dice, ay, ¿para qué me va a servir la anatomía? Por ejemplo, he escuchado a estudiantes de fonoaudiología que me dicen, ay, profe, pero ¿para qué voy a saber la anatomía de todo el cuerpo si yo solo voy a trabajar con la voz? Entonces ahí es cuando uno como profesor explica de que la anatomía orofaringea, la anatomía de la boca, ya de la voz, de la garganta, del sistema respiratorio, se relaciona con las cuerdas vocales. Entonces va a tener que aprender igual anatomía, ¿ya? Quizás vea más en un futuro solo orofacial, pero también es importante porque la persona no solo puede tener algún trastorno de la voz o del habla, sino que puede tener algún otro tipo de complejidad, salud, enfermedad. Por ejemplo, puede ser una persona que venga de un accidente cerebrovascular y justo ese fonoaudiólogo nunca estudió sistema nervioso, nunca estudió el cerebro porque dijo que nunca lo iba a ver. No puede atender a ese paciente. Entonces, por eso es importante también que nosotros veamos la salud como algo multifactorial y comprendan que su profesión va a ser multifactorial también, ¿ya? Entonces, los diagnósticos y los tratamientos en el área de la salud son muy importantes que sean adecuados, que sean certeros, que sean efectivos. Y para eso necesitamos que el profesional tenga un adecuado manejo de la anatomía, ¿ya? Entonces, eso ha sido por hoy respecto a esta clase. Espero que les haya gustado y cualquier cosa me pueden dejar un comentario. Sí, recuerden que esta es una clase introductoria a la anatomía y pueden revisar si es que he subido más videos o si no voy a estar subiendo. ¿Ya? Eso, un abrazo, que estén bien.